Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Álvaro, ¿cómo Marco, estás? buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, don Pedro, quería empezar con el caso del coronel Harvey Colchado. Solamente quería agregar un tuit, y me lo quiero robar el post de Luis Alberto Arias, ¿no? Que él dice, por ejemplo, en el caso del coronel, que recuerdan, está suspendido temporalmente de la DIVIAC por postear esta foto, pues, ¿no? De una torta rompiendo una puerta. ¿Qué dice el exministro de Economía, Luis Alberto Arias? Dice: pero el coronel Colchado puede devolver la torta, que fue un error aceptarla y que era prestadita de su Wike. ¿No? Es una salida, y a eso nos lleva básicamente estos argumentos que ha dado la Presidenta de la República respecto a los relojes. Don Pedro, ¿qué reflexión le merece lo que ha pasado con el coronel Colchado? Bueno, es claro que se trata de una represalia política, ¿no? La policía cumple órdenes y tiene procedimientos, y los fiscales igual. Para realizar esta clase de allanamientos se requiere la autorización judicial. Entonces, que se esté vendiendo la idea que detrás de esto hay una campaña política orquestada contra el gobierno no tiene sustento. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen muchos problemas, y ahora los fiscales supremos están sufriendo la lentitud en la administración de justicia. Pero con todos sus defectos, a diferencia de tareas de administrar justicia del pasado, ¿qué hacía Pedro Méndez Jurado en la Fiscalía, por ejemplo? Ustedes son muy jóvenes, pero ¿qué hacía Pedro Méndez Jurado cuando el Congreso aprobaba una acusación constitucional? La archivaba impúdicamente. ¿Qué hacía Blancanélida Colán, la superestrella del fujimontesinismo? Nunca tocó, a pesar de las denuncias periodísticas de los escándalos. Esta Fiscalía y este Poder Judicial, con todos sus defectos, con la caviarada, ha administrado justicia sin tener en cuenta los colores partidarios, los dirigentes y las acusaciones. En algunos casos, ciertamente, la tarea de administrar justicia ha sido muy lenta. Lo que sí ha sido vergonzoso, y hay que reiterarlo una vez más, es el comportamiento de los presidentes de la República. Y la actual presidenta, lamentablemente, está imitándolas, ¿no? Una obligación de una autoridad democrática es dar cuenta de sus actos. Y si nosotros hacemos una breve revisión de lo que ha sido el comportamiento, la conducta de la presidenta, cuando la acusaron del plagio, fue a la Fiscalía, guardó silencio. ¿Quiénes guardan generalmente silencio ante un fiscal y ante un juez? Cuando hubo la gravísima situación de los muertos en el sur del Perú, igual. Y ahora sale con esta coartada inverosímil que nadie le ha creído. Y eso se ha visto reflejado inmediatamente en las encuestas. 90%. Entonces estamos ya casi frente a un cadáver político, ¿no? Y que un país tenga un cadáver político en el cargo más importante y se haya convertido en presa de las decisiones del Parlamento, yo creo que es sumamente grave para nuestra democracia, ¿no? Pero es un cadáver que va a durar hasta el 2025. Bueno, sí, seguramente la van a entrar, como hacen con los cadáveres, cuando no son identificados, entrará a la refrigeración, etcétera. Pero, ¿qué credibilidad genera la presidenta Boluarte, ¿no? Bajo la lógica legal de su defensa, lo que hacía Montesinos cuando le daba la plata y coimeaba a la gente ante todo el país, ¿qué cosa eran? Préstamos. Este es un argumento tan primitivo que yo no creo que un fiscal, aunque sea de universidades no acreditadas, crea en la solidez legal de esta defensa realmente infantil de la presidenta Boluarte, ¿no? Señor Cateriano, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, y aquí quiero compartir la información que tenemos en Perú 21, que mañana el argumento va a ser que la decisión de separar al coronel Colchado ha sido netamente una decisión policial del ámbito de la inspectoría. Y aquí quiero preguntarle esto. Usted, desde la experiencia que ha tenido en la PCM, ¿es creíble decir que la policía decidió por su cuenta la separación de un coronel tan importante para la institución sin que el ministro del Interior
o el presidente del Consejo de Ministros haya sabido de la decisión que iba a tomar la policía? Generalmente cuando se hacen esta clase de operativos hay un reporte y ciertamente cuando se tratan de hechos confidenciales y graves tiene que haber un grado de información. Yo no he sido ministro del Interior, pero en situaciones complejas se saben de los operativos, inclusive en los casos de temas delicados en la lucha contra el terrorismo se informa previamente a la Fiscalía que se va a realizar un operativo. Pero acá el problema es que la credibilidad del gobierno es casi nula, ¿no? Este es un gobierno que con la complicidad del Parlamento amenaza el orden constitucional y legal permanentemente. Entonces, ante gobernantes, autoridades políticas que no creen en el orden constitucional, ellos no se dan cuenta del deterioro de su credibilidad. Pero, por ejemplo, ya la reputación del país a nivel internacional está siendo muy afectada. Ya la comunidad internacional no aprecia al Perú como un país como un sistema democrático. Ya están diciendo que estamos ante un híbrido. Y esa es la verdad. Estamos en una situación de una anomalía constitucional, donde la presidenta de la República no da cuenta de sus actos, donde el presidente del Congreso tampoco da la cara y donde el Parlamento, por ejemplo, encubre escandalosamente a un señor como Aníbal Torres, que en su momento, cuando públicamente expresó su admiración por Adolfo Hitler, no lo tocaron por temor a una disolución. Y luego, cuando los acusó de golpistas por el pánico a una disolución del Congreso, no quiero emplear el término cobardía, actuaron de una manera poco decorosa en defensa del orden constitucional. Y ahora, ante una inhabilitación política planteada, cuando estos congresistas han aplicado severamente, por ejemplo en el caso de la señora Zoraida Ábalos, a quien yo no tengo nada por qué defenderla, porque reconozco que ha sido un ejercicio abusivo del poder. No se puede suspender a un magistrado juez por aplicar interpretación jurídica. Y ahora, a este cómplice del golpista y corrupto Castillo no lo toca el Parlamento. ¿Y por qué es importante decirlo esto? Porque acá lo que vemos es el entendimiento entre izquierda y derecha en el Parlamento para proteger a los suyos. La izquierda dice que el Parlamento lo controla la derecha, ¿no es cierto? La derecha bruta y achorada. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si la derecha bruta y achorada controla el Parlamento, ¿por qué no han inhabilitado políticamente a Vázquez? Ahora, también podemos apreciar en el otro lado, que ante requerimientos, no denuncias de adversarios políticos, de medios periodísticos, no, ante solicitudes de la Fiscalía de la Nación, los partidos protegen, blindan a sus compinches o compañeros, como es el escandaloso caso de Becerril. Pero aquí hay un punto, perdón, si vamos a elecciones, ya que está hablando mucho del Congreso y eso, si vamos a elecciones adelantadas, un adelanto de elecciones, ¿a quién ponemos en el bolillero? ¿A quién elegimos? Bueno, la campaña electoral, tenemos un año. Yo estoy apoyando, por ejemplo, abiertamente la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa. Yo creo que tiene una característica en este momento que no la tienen, por ejemplo, otros candidatos. Honradez. No solo es un candidato con una trayectoria limpia, sino que además tiene la obligación cívica de defender el legado de honradez de su abuelo Fernando Belaúnde. Estoy en ese propósito. Ahora, finalmente es el pueblo el que decide. El pueblo eligió a Pedro Castillo, conociendo su planteamiento golpista, sus iniciativas golpistas, que iba acompañado por un vientre de alquiler como Perú Libre, liderado por un delincuente, porque ya en ese entonces estaba condenado, y el pueblo lo eligió. Y en el poder que vimos, que no solo era un inepto, sino un ocioso, un vago, un inútil. Yo no sé si ustedes recuerdan esa presentación en la OEA que fue de horror, ¿no?
Un profesor que no sabe leer y que además no se preparó ni siquiera para hacer la exposición ante la OEA. Pero el antifujimorismo le hizo la campaña a Pedro Castillo. Bueno, el antifujimorismo es consecuencia también de lo que hace el fujimorismo. En esta ocasión la señora Keiko Fujimori ha tenido la oportunidad de probar que ha cambiado. Y lo que hemos visto es que a la hora de los loros, ella no tiene ningún problema en pactar con Vladimir Cerrón. Y que la alianza política que hoy día controla el Parlamento funciona ventajosamente para blindarla a ella, para blindar a Cerrón. Y eso es lo que está en juego. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué va a pasar en la campaña? Bueno, vamos a tener la oportunidad de elegir. Pero finalmente es el ciudadano el que a través del voto tiene una responsabilidad también. Y en este contexto, ¿cómo analiza el desempeño del presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriancén, que desde que llegó al cargo minimizó absolutamente los cuestionamientos de la presidenta Boluarte, cuestionó a la prensa por nuestro interés de investigar a fondo esta polémica de los Rolex? ¿Y cómo interpreta usted de que el señor Adriancén se coma este pleito? Usted mencionó la palabra cadáver político. ¿Por qué alguien se la jugaría? No respecto a Adriancén, sino a la presidenta. A la presidenta, claro. ¿Por qué alguien aceptaría un cargo tan importante ante un cadáver político lleno de cuestionamientos, con muertos también de por medio en las protestas? Y con actos de corrupción con actos notorios. de corrupción en investigación. Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente del Consejo de Ministros. Hay un afán de pero poder. Lo que yo creo es que acá hay un entendimiento, lo reitero, una cohabitación política entre el gobierno y el Parlamento, que confío más adelante el Congreso, diré el pueblo, a través del voto evalúe. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva. Solo persigo al adversario o al enemigo, pero a mis camaradas, a mis jefes de partido, no los toco. Sobre todo porque hemos tenido en el poder a la izquierda que siempre ha tenido ese afán fiscalizador, esa facilidad para acusar, denunciar. ¿Y qué cosa ha sido el gobierno del golpista y corrupto Castillo? El gobierno de los prófugos. ¿Alguien se acuerda ahora de Pacheco, de su sobrino, de su ministro fugados? Ya no está ni siquiera en la agenda. ¿Algún parlamentario de izquierda en el Parlamento se interesa por indagar? ¿Algún parlamentario de izquierda ha pedido una comisión investigadora para que precise cómo es posible que luego de una diligencia judicial que fue transmitida públicamente por la televisión, Cerrón se haya fugado y no pasa nada? Entonces, claro, si la lucha contra la corrupción es selectiva, estamos reventados, porque el principal flagelo que ha tenido nuestro débil sistema democrático estos últimos años ha sido la corrupción. Hemos llegado a un momento en el cual hemos tenido 3 presidentes detenidos en el centro penitenciario Barbadillo. Eso pues para una democracia es fatal. Entonces eso lo tenemos que revertir y tenemos que saber elegir personas con una trayectoria honesta y honrada. Ahora, ¿qué cosa es lo que hacen los moralizadores, entre comillas? A la hora que los tocan, persecución política, campaña de la fiscalía, sus medios de comunicación, su poderío, ¿no? Cuando los citan, se corren. Esa es la realidad. Izquierda, derecha, se corren de los fiscales y jueces. Y yo creo que la autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta. Y como decía alguien en el pasado, quien no la debe, no la teme. Entonces no podemos tolerar autoridades que no den cuenta de sus actos, ni al pueblo, porque se niegan a dar entrevistas a los periodistas, ni a los fiscales y jueces. Y esa es la vergonzosa realidad por la que estamos atravesando. Yo confío que la gente va a reaccionar. ¿Cree usted que existe un antes y un después de Alberto Tarola? Es decir, tenía un escudero la presidenta de la República con Alberto Tarola, quien salía y trataba de, por lo menos, excusar a la presidenta en diferentes hechos. Pero con Adriancén, aparentemente, no puede hacerlo. Pero el tema no es Adriancén, yo creo, el tema es el Congreso. El apoyo político, el sostenimiento del gobierno depende del Congreso.
Por eso digo que encubrir actos ilícitos, bloquear la acción de la justicia, impedir que jueces y fiscales hagan su tarea, el pueblo tampoco es sordo, ciego y mudo. Esta encuesta lo refleja. O sea, en este momento tenemos un Congreso que encubre y obstruye la acción de la justicia. Eso es un hecho evidente. Solamente para regresar a lo de Harvey Colchado, ¿le parece una exageración, como dice acá Óscar, que el día de mañana ya se oficializa la suspensión? ¿Es exagerado que haya puesto su fotografía y que haya hecho todo este espectáculo? Bueno, él sabrá, tendrá consejo de su abogado, pero es un policía en actividad, entonces tiene que acatar las normas, no le queda otra. Y eso es lo que ocurre con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ya la prensa, la ciudadanía interpreta de distintas maneras, pero como repito, da la impresión que esta es una respuesta, una represalia política, ¿no? Y al ministro del Interior se le debería, no sé, hacerle las preguntas y llamar y decir, porque el señor ministro del Interior, el que acaba de entrar, tiene una acusación por corrupción. Entonces, creo que no hay mucha congruencia entre el actuar del ministro, sus antecedentes y lo que ha hecho con un coronel que precisamente coordina un equipo especial contra la corrupción. Y además el alto mando policial se presta para esa represalia política porque la sanción parte de la inspectoría, o sea, hay un general a cargo de eso. El alto mando policial está haciendo el juego de la represalia política de la presidenta de la República. Yo no creo que, sería no peligroso. tengo evidencia, ¿no? Pero sería muy grave, ¿no? Sería muy grave. Si tuviésemos un parlamento que fiscalizara, por ejemplo, sus preguntas las podrían indagar en el Congreso. Pero este es un parlamento que ha simplemente claudicado con relación a su función fiscalizadora, ¿no? Vergonzosamente. Este parlamento, izquierda y derecha, está dedicado a agravar la situación económica del país. Es un parlamento que no cree en los tratados internacionales, que no cree en la Constitución. Si la Constitución, por ejemplo, establece un sistema privado de pensiones y la mayoría del parlamento da esa impresión, izquierda y derecha, no están de acuerdo con el sistema de privado de pensiones que garantiza la inversión, la intangibilidad de los fondos, la inversión que han hecho las AFPs, ¿por qué no siguen el trámite de reforma constitucional? ¿Por qué este uso de mecanismos legales claramente inconstitucionales para dinamitar el sistema? ¿Por qué? Porque ya nos estamos acostumbrando a las violaciones del orden constitucional, al uso de la mentira permanentemente. Y entonces, cuando ya tenemos un parlamento que simplemente no tiene límite, no respeta, no tiene límite de la Constitución, no respeta el espíritu y la letra de la Constitución, estamos en esta situación. Entonces, ¿qué es lo más dañino para atraer inversiones extranjeras? Romper las reglas de juego. No respetar los contratos, no honrar los compromisos. Uno de los aspectos más destacables precisamente de la actual Constitución son los contratos ley, la fórmula legal para garantizar. Porque si revisamos nuestra vergonzosa historia política, cada gobierno que llega quiere deshacer el compromiso, no honrar la palabra. Y además, estamos viendo que ya la crisis se nota. Ya abiertamente los ministros dicen que el presupuesto no está financiado. Si a esto le sumamos la inepta gestión pública, hace algunos días Comex publicó un cuadro, 23.834 proyectos públicos parados. 2.063 de estos proyectos corresponden a los gobiernos nacionales. Eso suma una cantidad de 3.961 millones de soles. Gobiernos locales, 19.578 proyectos, equivalen a 9.831 millones de soles. Gobiernos regionales, 2.193 parados, 3.000.871. ¿Pero eso viene de cuántos años?
No, a la fecha de este gobierno. Ahora, ya no le pueden echar la culpa a los gobiernos anteriores. Y esta habilidad que ha tenido en un momento la izquierda para decir que estamos gobernados por la derecha es simplemente una criollada política. La izquierda votó por el señor Castillo, por la señora Boluarte, bajo el liderazgo de Cerrón, conociéndolos perfectamente. Y durante todo el trayecto gubernativo guardaron silencio. La responsabilidad también es de la presidenta Boluarte. La gente rápidamente ha olvidado que la presidenta Boluarte fue ministra de Castillo y que se dirigió a Suiza con un lenguaje absolutamente antiminero para parar las inversiones en minería. Y yo creo que uno de los éxitos de la izquierda ha sido la paralización de las labores de exploración y explotación de la minería. Ese es el éxito más rotundo que ha tenido. Y ahora debemos preguntarnos, en plena crisis internacional, con esta escalada bélica, ¿nos podemos seguir dando el lujo de mantener bajo tierra el petróleo, el gas y los minerales? Yo creo que es el momento de reflexionar. Claro, en el Parlamento, en el gobierno, no hay un liderazgo político, eso es evidente, pero acá queda la labor de los medios de comunicación, que son la tribuna principal para transmitir las ideas, ¿no? Ok, don Pedro, le agradecemos mucho por qué su presencia ocurrencia. aquí en Mesa de Prensa. Nosotros volvemos luego para conversar también sobre otro tema crítico, que es el metropolitano. Con eso volvemos en unos segundos.